Seguido tenemos el Derecho Internacional Clásico, que al finalizar en 1648 da inicio el clásico y en 1945. Y seguidamente, cuando finaliza en 1945 el clásico, da inicio del contemporáneo, que es el que actualmente se encuentra a la fecha, ¿verdad? Permítanme. Ahí está. Yo creo que ha ingresado la mayoría. Me imagino que el resto de andar celebrando por ser viernes. Bueno, como les decía, entonces, permítanme. Solo dame un segundito, dame un segundito. En el tráfico va la mayoría, dicen. Si ustedes, qué terrible el día de hoy en el tráfico. Fue un colapso total en la ciudad. Bueno, pero mientras van ahí en el tráfico, ahí vamos a ir avanzando con la clase. Pues les decía que vimos un poco de eso y nos faltó culminar acerca de los fundamentos que se dieron en la época del contemporáneo, ¿verdad? Que se dan dos corrientes. Una de ellas es la voluntarista. Este sostiene que el derecho internacional público existe esencialmente por la voluntad del Estado y la otra corriente que es la objetivista. Esta se entiende que el derecho internacional público encuentra su razón de ser en consideraciones independientes de la decisión estatal. Se refieren a que pueden intervenir otras personas del derecho privado. Eso se refieren estas dos corrientes, la voluntarista y la objetivista. Seguidamente, pues podemos dar también inicio al tema de las denominaciones que se le han dado en el derecho internacional público de conformidad con la evolución que ha ido teniendo este derecho. Como primero tenemos el derecho facial. Esta denominación se ha dado debido a que en Roma había un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las declaraciones de guerra y a la conclusión de tratados de paz. Acá vemos que en su origen el derecho internacional público se involucra con la guerra y la paz, contrario a lo que sucede a la época contemporánea o moderna, que se ha descartado y por siguiente el llamado a la guerra para aceptar únicamente la paz. Este término es empleado por Souche del término del derecho facial. Esa es una de las denominaciones que se le han dado al derecho internacional público, expresa o implícitamente, ¿verdad? Seguidamente tenemos el jus gentium. Este es el derecho de gentes. En esta denominación los romanos tenían dos significados bien específicos. El primero es en el sentido opuesto al jus civile. Este era el derecho o disposiciones legales aplicables solamente dentro del Estado romano a los extranjeros o peregrinos. Y el segundo es las discrepancias del orden legal establecidas por la razón natural observadas por otros estados. Y el jus inter homes gentes, esta denominación se le dio en la Edad Media a aquella rama del derecho aplicable a todos los pueblos, término inventado por Francisco de Vitoria. Él era de la Universidad de Salamanca. Y por último tenemos el, no sé, bien, el derecho de naciones.
El derecho de naciones. Esta denominación es utilizada por los estados ingleses, ¿verdad? La Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia ha utilizado distintos términos del derecho internacional. Los más utilizados que ha realizado la Corte Internacional es el derecho de gentes y ley de naciones. Actualmente se descartaron todas las anteriores porque gente no tiene significado internacional y naciones porque la nación es algo demasiado particular, ¿verdad? Entonces, en la actualidad o en la edad eh, actual, perdón, en esta etapa pues contemporánea, pues únicamente se le ha denominado como derecho internacional público. Ahora bien, el derecho internacional público también tiene relaciones con otras ciencias auxiliares. Y estas son algunas ciencias que se han ido involucrando o desarrollando junto con el derecho internacional público. Para que podamos comprender la naturaleza y el alcance de este curso, debemos de tomar en cuenta que el mismo se ha desarrollado con la ayuda de otras ciencias jurídicas y otras que han sido no jurídicas también. Las disciplinas que han ayudado en la formación a este derecho y que son las más importantes, que son algunas de las que consideramos más importantes, son, como primero tenemos primero, el derecho constitucional. ¿Y por qué? Porque este derecho es el que fija los patrones formales o los parámetros formales en los que los estados deben encuadrar en el derecho internacional público, ¿verdad? El administrativo. Acá fija los procedimientos y señala los órganos competentes del qué hacer en el campo del derecho internacional público. El derecho financiero. Acá nos da los lineamientos y disposiciones arancelarias en el campo de la integración y la cooperación internacional. El derecho mercantil. Este nos presenta el camino del actuar de grandes sociedades multinacionales y transnacionales, así como el camino a seguir con la cooperación e integración de los estados. Asimismo, tenemos el derecho penal. Este nos fija la tipificación y encuadramiento de criterios de los delitos de carácter internacional, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, tráfico de blancas, extradiciones, etcétera. En el derecho civil, acá con esta rama nos regula las situaciones jurídicas de las personas jurídicas e individuales frente al quehacer del derecho internacional público, ¿verdad? Así también tenemos las disciplinas no jurídicas, que estas pues han concurrido a la formación sustantiva del derecho internacional público. Como primer punto tenemos la historia. Acá en la historia nos muestra el desarrollo, ¿verdad?, de las diferentes instituciones del derecho o el contexto natural en el que las mismas se aprecian. La formación de cada uno de los estados, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, cómo es que ha ido evolucionando. La geopolítica, en esta disciplina han favorecido la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas. Las ciencias políticas. Acá nos muestran los fundamentos del actuar de los estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación de aparición de los sujetos del derecho internacional público. En la sociología, acá nos fundamenta la idea de que los sujetos destinados del derecho internacional público únicamente son el individuo y la sociedad. Y la economía acá nos muestra los fundamentos del cambio de los polos del poder que influyen en el derecho internacional público.
¿verdad? Continuando, pues vamos a ver también acerca de las fuentes. Ya vimos acerca de lo que las relaciones que tiene el derecho internacional público, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la importancia de dónde es la fuente principal del derecho internacional público. Y acá pues tenemos 3 divisiones o las clasificaciones en las cuales se dan la primera como fuentes principales y también como fuentes auxiliares. Dentro de las fuentes principales acá tenemos que son los convenios internacionales, convenios o tratados internacionales. Acá se consideran que en la actualidad es una de las fuentes más importantes, debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito en un afán de codificar sensum, la costumbre internacional. Este se fundamenta en el principio pacta sunt servanda, ¿verdad? Y es un convenio, es un acuerdo escrito, el cual se da entre 2 o más estados que establecen normas de conductas, de cooperación, así también políticas, ¿verdad? Entonces, esta es como que la fuente principal del derecho internacional público. También tenemos la costumbre internacional. Acá dentro de la costumbre, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre. Para la siguiente día de clase ya ustedes lo pueden anotar ahorita y durante el fin de semana lo pueden descargar. De igual manera se los vamos a estar compartiendo ahí en la plataforma de Classroom para los que no puedan pues descargarlo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Es acá donde vamos a encontrar el fundamento de las fuentes del derecho internacional público. Y como les decía, pues la costumbre, aquí la tenemos tipificado en este estatuto en el artículo 38, numeral 1. Y es acá como se comprueba una práctica generalmente aceptada como un hecho. A esta costumbre se le distinguen 2 elementos. El primero, que es el material, este consiste en el acto mismo. Y el segundo, tenemos un acto formal o psicológico. Este consiste en la convicción que su repetición la hace obligatoria. Y entonces, ¿en dónde es que encontramos nosotros la costumbre generalmente? ¿Alguien que me diga? En el derecho consuetudinario, licenciada. Ajá, ¿en qué más? Aparte, el fundamento, ya se lo di, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que generalmente se da una costumbre? Ustedes, por lo regular, siempre tienen costumbres, por decirlo así, ¿verdad? La costumbre de dormirse tarde, pero... En la práctica, licenciada. ¿Sí? Podría ser en la práctica. Exactamente. Muy bien, gracias. En la repetición continua de una acción, Nica. Exactamente. Muy bien, gracias. Generalmente se da la práctica, ¿verdad? La costumbre. Y la costumbre la aplicamos en nuestro quehacer diario, no solo en las fuentes, ¿verdad? No solo en el derecho, pero sí es una fuente muy principal de las ramas del derecho internacional público.
Entonces, generalmente acá la encontramos pues en la práctica, ¿verdad? De cada uno de los estados. Es así como se da esta fuente. Acá se manifiesta la prensa pública, las declaraciones de los representantes de los estados y los contenidos en las conferencias internacionales, los archivos de los estados y las resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y como les decía, pues esta es una fuente indispensable de esta rama del derecho y pues es una regla general del derecho internacional público que es aplicable a todos los estados, ¿verdad? Entonces, la codificación, como indicó un compañero anteriormente, la tenemos codificada en el derecho consuetudinario y es aquí donde se manifiesta la firma de los tratados multilaterales sobre, por ejemplo, sobre el derecho del mar, el derecho aéreo, relaciones diplomáticas, inmunidades diplomáticas, consulares, convenios de Viena sobre el derecho de los tratados, etcétera, ¿verdad? Entonces, en resumen, todos los tratados multilaterales vienen a ser una codificación del derecho consuetudinario, ¿verdad? En esta fuente principal que es la costumbre. Y también tenemos, déjame un segundito. Bueno, y también encontramos en la costumbre internacional una subdivisión que es a nivel universal, ¿verdad? También regional y también bilateral. Y por último, pues también tenemos los principios generales del derecho, que son los principales, es otra de las fuentes, ¿verdad? Los principios generales del derecho, porque acá encontramos aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, por lo menos en la mayoría de ellos, ¿verdad? Acá no se trata necesariamente de principios consagrados en convenios, aunque no se descartan, sino de principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales, como por ejemplo el debido proceso, el derecho a no acusarse a sí mismo, la presunción de inocencia, indemnización por daños causados injustamente, la excepción de fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones, entre otras. La Corte Internacional de Justicia, al referirse a estos principios, se expresa en los términos bien conocidos o bien establecidos. Generalmente se utilizan cuando ni los tratados, ni la costumbre, ni la jurisprudencia proporcionan una norma satisfactoria de derecho. Y es aquí donde podríamos preguntarnos que si podríamos en realidad deducir un consenso suficiente sobre un supuesto
principal general, tomando en cuenta sistemas legales tan diferentes como el sistema o el derecho civil con todas sus variantes, con el sistema inglés, el sistema islámico, el sistema hindú o el sistema tribal, ¿verdad? Entre otros. Y entonces en realidad es acá donde debemos de trabajar para buscar la finalidad de reflexionar o de poder analizar cada caso, ¿verdad? Entonces no cabe duda que es acá donde entra a jugar un papel muy importante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Para poder hacer uso de esta fuente del derecho, que son los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque en cada uno de los países tienen distintos conceptos, ¿verdad? Distintas leyes. Entonces, para poderlas aplicar y que no exista, o cuando existe una contradicción entre una ley y un tratado, pues es acá en donde juega un papel muy importante la Corte Interamericana. Y eso ustedes lo pueden encontrar tipificado en el artículo 38 del estatuto que les indiqué. Dentro de otras fuentes principales, como ya lo vimos, ¿verdad? Les decía, convenios o tratados internacionales, la costumbre, y pues el principio, ¿verdad? Principios generales del derecho que se dan. Ahora bien, tenemos fuentes auxiliares. Tenemos fuentes auxiliares. Dentro de estas fuentes encontramos la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas, ¿verdad? Estas son fuentes secundarias o también llamadas fuentes auxiliares. La jurisprudencia, esta se involucra con todos los fallos judiciales internacionales, como los fallos nacionales. Entendemos las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que la procedió. A ello podemos añadir que todos los fallos de los tribunales con la jurisdicción internacional privativa, ¿verdad? Tales, por mencionarles, como por ejemplo el Tribunal del Mar, los tribunales militares ad hoc, tribunal proyectados dentro del derecho internacional del medio ambiente, la Organización Mundial del Comercio, el tribunal previsto para la Antártida, entre otros. Por fallos emitidos por cada uno de estos entes, o ya sean fallos nacionales, es acá que se entiende que son sentencias emitidas, ¿verdad? Acá en lo nacional, hablando en el ámbito nacional, ¿cuántos fallos son para que se pueda llamar jurisprudencia, jóvenes? 3 de la Corte licenciada. 3 de la Corte Constitucional y 5 de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, excelente. Bien, están atentos, ¿verdad? Bien saben. Yo sé que acá en este curso yo creo que todos me van a sacar 100. Exacto. Entonces, es así como se le llama a la jurisprudencia, que también es una de las fuentes principales, secundarias o auxiliares, que también forman parte del derecho internacional público. Y también tenemos la doctrina, ¿verdad? La doctrina, o también la doctrina de los publicistas, que se le llama, o lo denominan acá algunos autores. Acá en la doctrina encontramos los textos de docencia, manuales, revistas especializadas generales y específicas, revistas de
alta organización, conferencias, también toma de decisiones en foros internacionales, ¿verdad? Todo eso también pasa a formar parte de las fuentes auxiliares que es la doctrina, ¿verdad? También tenemos algunas posibles fuentes que estas se denominan, se le denomina la equidad, al jus cogens, eso sí saben qué es, ¿verdad? La opinión pública, los actos de las organizaciones internacionales, los actos unilaterales de los estados y esto. Dentro de la equidad, en el artículo 38, párrafo segundo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podemos encontrar tipificada la equidad y acá se le denomina que es la aplicación de justicia en un caso concreto. La equidad normalmente es inherente a la correcta aplicación del derecho y el juez internacional. Al igual, sus jueces internos están llamados por su propia función a tomarla en consideración para que sea compatible con el respeto internacional. El jus cogens. El jus cogens, pues, también es llamado derecho imperativo. Este se trata de una regla que no está escrita, pero ha sido aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en conjunto. Pero la carga de probar la aceptación y reconocimiento queda a quien la invoca, al estado que la deba de invocar como tal. Y también son llamados principios generales del derecho internacional aceptados. La opinión pública, a raíz de la influencia que en la actualidad tienen todos los medios de comunicación, acá podemos observar que la opinión mundial sí puede inclinar la balanza de un conflicto. Y si lo alude o también se puede hacer entonces significado de que la opinión pública es una fuente muy importante también en el derecho internacional. Por eso se le llama posibles fuentes, ¿verdad? Los actos de las organizaciones internacionales. En este punto nos referimos a las organizaciones gubernamentales y dichos actos están representados en las resoluciones de la Organización de la ONU, ayúdenme que ya se me trabó el ratoncito. Organización de las Naciones Unidas. Exacto, gracias, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es ahí donde encontramos recomendaciones, ¿verdad? De los actos de organizaciones internacionales. También tenemos actos unilaterales de los estados. Acá se dan ciertos actos jurídicos realizados por un solo estado dentro del ámbito de sus relaciones internacionales que pueden llegar a producir consecuencias jurídicas para el estado que los ha formulado y en determinada circunstancia también puede afectar a terceros estados. El estoppel. El estoppel consiste en que un estado no puede retractarse de un acto unilateral cuando otro estado ha adoptado una determinada medida basada en dicho acto. A eso se refieren estas posibles fuentes. Entonces tenemos como fuentes principales, ¿verdad? Convenios o tratados internacionales, la costumbre internacional y principios generales del derecho. Las fuentes auxiliares o secundarias, tenemos la jurisprudencia, la doctrina y las posibles fuentes, como les indicaba, tenemos la equidad, el jus cogens, la opinión pública, los actos de las organizaciones internacionales, los actos unilaterales de los estados y el estoppel.
¿Tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Están ahí? No, licenciada, todo claro. Ok. Bueno, jóvenes. Entonces, como no tienen dudas al respecto, nos vamos a quedar hasta acá. Y el siguiente día de clase vamos a entrar a analizar los sujetos del derecho internacional público, que acá son temas bien importantes también porque vamos a ver quiénes son los que entran, ¿verdad? ¿Será que solo los estados? ¿Quién tiene la representación legal del estado? Por ejemplo, acá en Guatemala, vamos a ver si también pueden entrar organizaciones no gubernamentales o personas individuales, y esos sujetos son los que vamos a entrar a analizar. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Me imagino que van desesperados ahí en el tráfico. Les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana y nos vemos el día martes, que nos toca de forma presencial. Así que por favor, nada de andar guardando escritos, nada de andar guardando lugares, y nos vemos primero Dios el día martes. Feliz descanso. Gracias, Liz. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.